Hola, buenas tardes, ¿cómo están? En este momento nos encontramos nuevamente de manera virtual en una clase de filosofía y de repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, ¿se acuerdan que el primer recurso que vimos fue el recurso del video Mentira la Verdad, del capítulo 1 de la filosofía, donde transcurría una historia en un colectivo y en este colectivo pasaban ciertas historias que servían como de excusa para explicar algunas características de la filosofía. Bien, la filosofía, por empezar, tenemos que decir que es una disciplina, no es una ciencia. Por eso, Darío Stagenrasper, que es el conductor del programa, dice que hay una diferencia entre la filosofía, el conocimiento técnico o la ciencia, que en este caso los equiparan, y el conocimiento cotidiano. Sabemos que el conocimiento cotidiano es un conocimiento con el que le alcanza, saber algunas cuestiones sin saber sus causas. Un ejemplo típico es, por ejemplo, cuando apretamos una perilla de luz y la luz se enciende. Nos alcanza con que la luz se encienda para decir que tenemos un determinado conocimiento, que en este caso es cotidiano. El conocimiento técnico ya no le alcanza solo con apretar la perilla de luz, sino que también necesita saber sus causas, cómo funciona ese circuito para que al apretar la perilla se pueda encender la luz. Y el conocimiento filosófico es bastante diferente a estos dos. ¿Por qué? Porque el conocimiento filosófico no tiene certezas como tiene el conocimiento técnico o el cotidiano. Tiene indicios, tiene algunos indicios que nos hacen suponer algunas respuestas. Lo más importante del conocimiento filosófico es la pregunta, no la respuesta, a diferencia del conocimiento cotidiano y el conocimiento técnico, ¿sí? Entonces decimos que el conocimiento filosófico, aunque no tiene respuestas, sí es muy necesario. Es muy necesario porque todo ser humano se ha hecho alguna vez alguna pregunta filosófica. Y si no existieran las preguntas filosóficas, a lo mejor no tendríamos el ímpetu para poder resolver algunas cuestiones de nuestra vida. Por ejemplo, preguntarnos por cuál es el sentido de la vida es una pregunta filosófica, y vaya si no es una pregunta importante para nosotros, ¿no? Para no vivir una vida en vano, una vida que solo tiene tiempo a lo largo y no tiempo a lo hondo, como suelo decir yo. Bien, esa es la primera diferenciación que hace Darío Stagenrasper, el conductor de este programa, respecto de los tipos de conocimiento. Luego habla de diferentes maneras de entender la filosofía y propone la primera como el análisis de lo obvio, ¿sí? Aquello que nos parece que es tan obvio y que va de suyo y que es tan natural y que por justamente ser tan obvio no lo ponemos a consideración, no lo ponemos en un signo de preguntas. Por ejemplo, suelo dar este ejemplo porque es burdo, pero es muy claro. Hace unos años no se ponía en discusión quién tenía que lavar los platos en una casa. ¿Quién lavaba los platos en una casa? Las mujeres. No había discusión en eso. Sin embargo, como hubo una reflexión respecto del género y respecto de las cuestiones y las funciones de los diferentes géneros en nuestra sociedad, es que hoy se ha podido revertir esa situación de manera general, ¿no? Entonces, hoy día no se ve como algo raro que un hombre o alguien de género masculino pueda lavar los platos. Y eso surge no porque se ha ido cambiando de casualidad las cuestiones, sino porque hay una reflexión personal y social que habilitó este cambio en la sociedad. Entonces, aquello que parecía obvio, como es que las mujeres laven los platos, no era obvio, no era natural, era algo social y era algo impuesto. La reflexión filosófica permitió que esta cuestión cambie. Otra manera de entender la filosofía es el desenmascaramiento de una realidad que se nos impone como la única, como inmodificable, ¿sí?
Desenmascarar significa sacar la máscara a algo. Cuando algo tiene una máscara es porque algo está ocultando por detrás. Ese ocultamiento de atrás, ese ocultamiento que se da atrás de una máscara, en realidad lo que está queriendo de alguna manera decir es que hay una realidad que es diferente a la que nosotros vemos. Es un poco difícil de entender esta metáfora, pero no tanto. ¿Por qué? Por ejemplo, en el video se muestra muy bien. ¿Se acuerdan de la última escena donde el empleado del call center rompe todo? Y aparece una frase de Nietzsche que dice filosofar a martillazo. ¿Qué quiere decir esto? Nietzsche nos llama a romper esa realidad que se nos impone como la única posible, ¿sí? Ir, trabajar 8 horas como un empleado, volver, tener una familia, tener un auto, tener una casa. Sin embargo, ese plan y esa manera de entender la vida no es la única posible. Puede que a algunos les encaje muy bien, pero a otros no. Y no está mal que así sea, porque lo rico de la vida es la diversidad. Entonces, es importante entender que cuando se desenmascara una realidad, aparecen diferentes planificaciones de vida, diferentes modos de vivir la vida. Y eso es muy importante. Y por otro lado, otra manera de entender a la filosofía es como un saber inútil, dice Darío. Inútil tiene en su desinencia, en su palabra, la palabra útil, ¿sí? Inútil. Inútil, ¿por qué la filosofía es un saber inútil y no útil? Porque en realidad en términos prácticos no sirve para nada. Es decir, no me va a traer comida todos los días a la mesa, en términos prácticos. Salvo, bueno, que te dediques a una carrera y a ser profesora como yo, por ejemplo. Pero si no te dedicases a la filosofía como profesión, la filosofía no aporta nada práctico, nada útil. Pero sí aporta algo que es muy importante, que es lo necesario para vivir como ser humano. Todo ser humano en algún momento se hace una pregunta filosófica. Y es lícito y es necesario que busque esa respuesta aunque no la encuentre. ¿Sí? Todo ser humano tiene que preguntarse en algún momento de su vida por el sentido de su vida. Porque, ¿por qué está en este mundo? ¿Sí? El filósofo Jean-Paul Sartre, por ejemplo, decía que no hay una respuesta absoluta y una respuesta certera para esta pregunta de cuál es el sentido de mi vida, porque estamos arrojados en el mundo. ¿Sí? Sartre seguía los pasos de Heidegger también, ¿no? Que hablaba de este arrojo al mundo, ¿sí? Venimos y no sabemos cuál es el sentido, lo tenemos que encontrar. Hay gente que se pasa toda la vida buscando ese sentido, no está mal, y hay gente que lo encuentra muy rápido y se da respuestas muy rápidas, como por ejemplo la gente que es religiosa. Tampoco está mal, digamos. Solo que es importante plantearse la pregunta en buenos términos y no autoengañarse, ¿no? Respecto de cuál es el sentido de la vida. Bien, y por último, el video hablaba de 3 filósofos, Marx, Nietzsche y Platón. Marx lo definía con una de las frases típicas de Marx, que es: los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Y acá lo que está haciendo Marx es hacer una crítica a la filosofía. Porque él dice que los filósofos lo único que hacemos es hablar y hablar y hablar sobre ciertas cuestiones, pero de lo que se trata y de lo más importante es de transformar al mundo. Sin embargo, podríamos preguntarnos si se puede transformar al mundo sin una reflexión previa, sin saber bien qué quiero transformar y cómo quiero transformarlo. Otro filósofo que nombra es el filósofo Platón y nombra 2 frases, o afirma o expone 2 frases de Platón. Una es: los filósofos aman contemplar la verdad. Bueno, lo que se pregunta acá, el conductor del programa, es ¿qué significa la verdad en este caso? ¿Existe una verdad así con mayúscula o es una construcción social? ¿No? Hace también una crítica en este caso a Platón.
Y otra frase de Platón es esta que es interesantísima. Y dice, no se trata tanto de saber qué es la muerte, sino de ejercitarse para estar preparados cuando ella llegue. Es decir, esto que hablábamos hoy, ¿no? Esta cuestión de darle un sentido a nuestra vida para que en el momento en el que llegue la muerte no tengamos que decir que vivimos una vida en vano, que no supimos para qué vinimos, que no le encontramos un sentido, ¿sí? Y por último, el tercer filósofo es Nietzsche y lo nombra a partir de esta frase que ya dijimos, que es filosofar a martillazo. Es decir, no habla ahí de romper una realidad literalmente, sino metafóricamente. Es decir, cuando se nos presenta una realidad hay que intentar abordarla, analizarla, para ver si realmente esa realidad es la única posible o si podemos pensar otra que nos convenga a todos, ¿no? Bueno, esos son los conceptos respecto del video que me gustaría que queden en claro.